Le clavé el cuchillo en la mano que una vez juró amarme, mientras sus ojos suplicaban misericordia que yo ya no tenía. La sangre salpicó el altar de nuestra boda falsa, tiñendo de rojo los votos que él rompió primero. Y en ese instante, supe que la venganza no era un capricho, era mi salvación, forjada en el fuego de su traición. No, no soy una asesina nata. Soy Elena Vargas, la mujer que Sevilla olvidó en las sombras de su propia catedral. Hace 3 años, mi vida era un tapiz de promesas rotos. Casada con Javier Ruiz, un abogado de renombre en el barrio de Triana, con un hijo en camino que nunca llegó a nacer. Él era el sol de mis días, o eso creía yo, hasta que el sol se convirtió en una daga que me atravesó el corazón. Todo empezó en una noche de lluvia torrencial, cuando regresé temprano de la clínica donde trabajaba como enfermera. La casa en la calle Betis olía a jazmín y a mentiras. Javier no estaba solo, en nuestra cama, enredados como serpientes. Yacía con mi hermana menor, Carmen. No gritaron. No se avergonzaron. Me miraron como si yo fuera la intrusa en mi propio hogar. Elena, no es lo que piensas, balbuceó Javier, cubriéndose con la sábana que yo había bordado con mis propias manos durante noches de insomnio. Carmen, con sus ojos verdes heredados de nuestra madre, solo sonrió una sonrisa que era veneno dulce, como el azahar podrido que se acumula en las plazas después de la feria. ¿Por qué no te unes, hermana? Javier dice que siempre has sido demasiado recatada. Sus palabras me golpearon más que cualquier puñetazo. Recatada. Esa era la palabra que usaban para describir a la mujer que sacrificó su juventud por una familia que se desmoronaba. Mi padre había muerto de un infarto cuando yo tenía 18, dejando deudas que Javier prometió saldar. Mi madre, consumida por el cáncer, me suplicó en su lecho de muerte que cuidara de Carmen, la pequeña. Y yo lo hice. Siempre lo hice, hasta que ellas me apuñalaron por la espalda. Aquella noche no lloré. Me fui, con una maleta improvisada y el eco de sus risas persiguiéndome por las calles empedradas. Alquilé un cuchitril en el Macarena, lejos del río Guadalquivir que tanto amaba. Días después, el divorcio fue un trámite rápido. Javier, con sus contactos en los tribunales, se aseguró de que yo quedara con nada. Ni la casa, ni el coche, ni siquiera el collar de perlas que mi abuela me dejó. Eres demasiado emocional para manejar dinero, me dijo su abogado, un tipo con bigote encerado y ojos de rata. Emocional. Otra palabra para débil. Pero en la soledad de mi nuevo hogar, algo se rompió dentro de mí. No era solo rabia, era una claridad fría, como el acero de una espada flamenca. Juré que pagaría, no con lágrimas, sino con justicia propia. Empecé a planear, despacio, cómo se teje una red en la oscuridad. Primero, investigué. Javier no era solo un traidor, era un corrupto. En su bufete, lavaba dinero para narcotraficantes de la Costa del Sol, usando casos de divorcios como cortina de humo. Carmen, mi dulce hermanita, no era inocente, había sido su amante durante años, desde que yo estaba embarazada. El aborto que sufrí un accidente por estrés, según el médico, fue provocado por una pelea que ella orquestó, celosa de mi felicidad. Lo descubrí en un correo olvidado en su teléfono, que robé durante una visita familiar fingida. Haz que pierda al niño, y será nuestro, le escribió Javier a ella. Mi hijo, mi luz no nacida, sacrificado por su codicia. La PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Eden Web me consumía por las noches. Caminaba por las riberas del Guadalquivir, imaginando sus cuerpos flotando en las aguas turbias. Pero no era suficiente soñar, necesitaba actuar. Me inscribí en un gimnasio clandestino en las afueras de Sevilla.
regentado por exboxeadores gitanos que no preguntaban nombres. Allí, entre sacos de arena y guantes manchados de sudor, aprendí a golpear, a esquivar, a canalizar el odio en fuerza bruta. La venganza es un arte. Niña, me dijo Ramón, mi entrenador, un hombre con cicatrices que contaban historias de duelos olvidados. No la apresures, o te consumirá. Él no sabía cuán profundo era mi abismo. Meses pasaron. Me reinventé, corté mi cabello largo, teñí de negro azabache. Adopté gafas que ocultaban mis ojos castaños. Ahora era Lucía, una contable freelance que ofrecía servicios a pequeños negocios. Pero mi verdadero trabajo era infiltrarme. Usé mis habilidades de enfermera para conseguir un puesto temporal en la clínica privada donde Javier trataba sus dolores de espalda, dolores causados por las palizas que recibía de sus socios cuando las cuentas no cuadraban. Allí, escuché rumores, deudas con los carteles, amenazas de muerte. Carmen, meanwhile, se pavoneaba en fiestas de la alta sociedad, luciendo mi collar de perlas como trofeo. El primer golpe fue sutil. Hackeé el email de Javier, nada sofisticado. Solo una contraseña que él nunca cambió, nuestro aniversario. Envié documentos falsos a sus clientes, insinuando que él los traicionaba. 2 abandonaron el bufete en una semana. Él lo achacó a la mala suerte. Pero yo veía las ojeras bajo sus ojos en las fotos que espiaba en redes sociales. Carmen empezó a quejarse, Javier está paranoico. Dice que alguien lo sabotea. Sonreí en la oscuridad de mi apartamento, saboreando el primer sorbo de su veneno. Pero el odio no era solo mío. Mi madre, desde su tumba, me visitaba en sueños. Cuida de tu hermana, Elena. ¿Cuidar? Ella me había enseñado a perdonar, a ser la roca de la familia. Ahora, esa roca se convertía en avalancha. Llamé a mi primo Arturo, el policía corrupto de la familia. Sí, todos tenemos uno en Andalucía. Le conté una versión edulcorada. Javier me debe dinero del divorcio. Arturo, con su barriga cervecera y su placa reluciente, accedió a investigar. Semanas después, una redada en el bufete de Javier, nada grave. Solo multas por irregularidades fiscales. Suficiente para que perdiera a su socio principal, un viejo zorro llamado Mendoza que olía la podredumbre. Javier me buscó entonces. Apareció en la puerta de mi cuchitril una noche de tormenta, empapado como un perro apaleado. Elena, por Dios, ¿qué te pasa? Necesito tu ayuda. Alguien me está destruyendo. Sus ojos, esos ojos que una vez me hipnotizaron, ahora eran pozos de desesperación. Le ofrecí un café, sentándome frente a él con calma fingida. La vida es un ciclo, Javier. Tú tomas, yo tomo. No entendió, por supuesto. Se fue, murmurando promesas vacías de reconciliación. Pero yo ya había plantado la semilla en su taza. Un somnífero suave que lo dejó vulnerable para la siguiente fase. La fase 2 involucró a Carmen. La invité a hablar, en un café en la Plaza de España, bajo los mosaicos que narran glorias pasadas. Ella llegó radiante, con un vestido rojo que gritaba victoria. Hermana, qué madura eres. Javier y yo. Bueno, es lo que es. Le conté sobre el aborto, sobre el correo. Su rostro palideció, pero se recompuso con una risa ahogada. Pruebas, Elena. Muéstrame pruebas. Le mostré el teléfono, y mientras leía, saqué una grabadora oculta. Admítelo, le dije. Admite que mataste a mi hijo por él. Dudó, pero el orgullo la traicionó. Fue un accidente. Tú eras la barrera. Lo grabé todo. Esa cinta sería mi arma legal, pero no la usaría aún. La venganza no es corteza, es médula. De vuelta en mi gimnasio, Ramón notó el cambio. Tus golpes son letales ahora, Lucía.
¿Qué demonios te impulsa? Le conté una versión, omitiendo nombres. Él asintió, sabio en las artes de la calle. Recuerda, el acero se rompe si lo fuerzas demasiado. Pero yo no escuchaba. Planeaba el clímax, una confrontación en la finca familiar en las afueras de Sevilla, donde todo empezó. Nuestra boda había sido allí, bajo olivos centenarios. Ahora, sería el escenario de su caída. Mientras tanto, el mundo se cerraba. Perdí mi trabajo en la clínica, rumores de inestabilidad emocional. Arturo me advirtió, Javier tiene amigos en altos lugares. Deitant, prima. Pero detenerse era rendirse, y yo había probado la sangre en mi lengua. Soñaba con mi hijo no nacido, un niño de ojos como los míos, susurrándome, haz justicia. Mamá. La PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Edenweb se convertía en obsesión. Y la obsesión en algo más oscuro, placer. Un mes antes del clímax. El twist que casi me destruye. Recibí una carta anónima, tu hermana no es la villana. Javier la obliga. Pregúntale por el video. Corazón latiendo como un tambor flamenco. Confronté a Carmen en secreto. Lágrimas. Confesiones, Javier la había chantajeado con deudas de drogas que ella contrajo en su juventud rebelde. Te quería, Elena. Pero él me atrapó. ¿Era verdad? ¿O otra trampa? Mi mente giraba. El odio se fracturaba. ¿Venganza contra quién? Pasé noches en vela, diseccionando recuerdos. Javier, siempre manipulador. Carmen, siempre la víctima consentida. Pero el video que encontré robado de su teléfono lo confirmaba, él la forzaba. Pero ella elegía quedarse por el lujo. El odio renació, más puro, dirigido a ambos. No perdonaría. El plan final, invitarlos a la finca bajo pretexto de paz familiar. Ramón me entrenó en artes marciales letales, un golpe al cuello, un corte preciso. No mates, niña. Incapacita. Deja que vivan con el dolor. Pero en mi corazón, la muerte era misericordia. Llegó el día. El sol de Andalucía caía como oro líquido sobre los olivos. Ellos llegaron juntos, nerviosos, tomados de la mano. Elena, gracias por esto, dijo Javier, con esa sonrisa de abogado que ahora me revolvía el estómago. Carmen evitó mi mirada. Los llevé al altar improvisado, donde fotos de nuestra boda colgaban como fantasmas. Beban, les dije, ofreciendo vino de la bodega familiar. Somníferos de nuevo. Dosis calculada para aturdir. No matar. Cuando cayeron, atados a sillas antiguas, saqué el cuchillo, el mismo que Javier usó en nuestra luna de miel para cortar frutas, ahora afilado como mi rabia. Esto es por mi hijo, susurré, cortando superficialmente su palma. Gritos, súplicas. Por favor, Elena. Fue un error. Pero yo narraba mi historia, cada traición, cada noche de llanto. Carmen sollozaba, hermana, perdóname. Le mostré la cinta, reproduciéndola en un viejo reproductor. Sus palabras la condenaban. El clímax estalló cuando Javier, semi-inconsciente, reveló el twist final, no fue aborto. Lo provoqué yo. Quería libre de ti, de ese niño que me ataba. Mi mundo se tambaleó. No solo traición, asesinato premeditado. La furia me cegó. Le clavé más profundo. Pero Ramón tenía razón, el acero se rompe. En ese instante, Arturo irrumpió alertado por un mensaje anónimo que Carmen envió en secreto. Deitant. Elena, estás muerta si sigues. Caos. Javier sangrando. Carmen histérica. Arturo apuntándome con su pistola. Huyó con ellos, prometiendo arreglarlo. Yo quedé sola, el cuchillo cayendo de mi mano. ¿Victoria? No. Solo vacío. La venganza me había forjado, pero también me había vaciado.
Días después. El juicio. No por intento de asesinato Arturo manipuló pruebas, sino por difamación. Perdí todo, libertad condicional. Reputación destrozada. Javier se recuperó, casado con Carmen en una ceremonia discreta. Pero en las noches de mi celda, en la prisión de Albolote, sonrío. Porque el verdadero twist fue mío, la cinta, enviada anónimamente a la prensa. Escándalos estallaron. Su bufete cerrado. Deudas ahogándolos. Carmen abortando por estrés karma. Dulce karma. La PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Eden Web se apaga. Dejando H símbolo 1 ED1 y H símbolo 1 EADN. ¿Valió la pena? Mi hijo no vuelve. Pero yo, Elena Vargas, renací en acero. Y en Sevilla, donde el Guadalquivir susurra secretos, la traición sangra lento. Siempre. Le clavé el cuchillo en la mano que una vez juró amarme, mientras sus ojos suplicaban misericordia que yo ya no tenía. La sangre salpicó el altar de nuestra boda falsa, tiñendo de rojo los votos que él rompió primero. Y en ese instante, supe que la venganza no era un capricho, era mi salvación, forjada en el fuego de su traición. Sevilla, mi ciudad de pasiones y secretos, siempre ha sido un escenario perfecto para dramas como el mío. Nací en el corazón de Triana, donde el flamenco llora por amores perdidos y el Guadalquivir arrastra pecados al mar. Mi infancia fue un mosaico de risas y penurias, padre trabajando en los astilleros hasta que el infarto se lo llevó, madre cosiendo vestidos para la feria mientras nos contaba cuentos de gitanas vengativas. Carmen, 3 años menor, era la estrella, rubia, vivaz, la que bailaba sevillanas con gracia felina mientras yo, torpe y estudiosa, me refugiaba en libros de medicina. Tú serás la fuerte, Elena, me decía madre. La que sostiene todo. Y sostuve. A los 22, conocí a Javier en una romería en el Rocío. Él, con su traje impecable y su acento de Madrid trasplantado, era el príncipe que Sevilla necesitaba. Abogado joven, ambicioso, con promesas de una vida lejos de las deudas paternas. Nos casamos en la catedral, con velas parpadeando como estrellas falsas. La luna de miel en la Costa Brava fue un sueño, playas de guijarros, vinos que sabían a eternidad. Pero el sueño se agrió pronto. Javier empezó a llegar tarde, oliendo a humo de cigarros y perfume barato. Casos importantes, decía. Yo, embarazada de 3 meses, ignoraba las náuseas y cocinaba paella para recibirlo. La noche de la traición fue un jueves de Corpus Christi. Las calles rebosaban de alfombras de sal y pétalos, pero mi mundo se volvió gris. Entré en casa y el aire estaba cargado de azahar y traición. Voces en el dormitorio, gemidos que no eran míos. Empujé la puerta y allí estaban Javier encima de Carmen, sus cuerpos entrelazados en la sábana de lino egipcio que compré con mi primer sueldo. Se detuvieron, pero no se separaron. Javier se incorporó, cubriéndose torpemente. Elena, amor, espera. Carmen se sentó, su cabello dorado cayendo como una cascada inocente. No dramatices, hermana. Es solo química. Química. La palabra me heló. Mi hermana, a quien crié como a una hija después de la muerte de madre, en la cama con mi marido. El escándalo de mi aborto semanas después estrés, dijeron los médicos, fue el clavo final. Pero ahora sé la verdad, fue orquestado. Esa noche, salí bajo la lluvia. Las procesiones de la Semana Santa temprana resonando como lamentos. Alquilé un apartamento en el barrio de San Bernardo. Un laberinto de calles estrechas donde los vecinos chismorrean pero no preguntan. Lloré hasta que no quedó nada. Luego el vacío se llenó de ira. Juré por el Guadalquivir que pagarían. No con gritos, sino con astucia. Empecé por lo básico, vigilancia.
Compré un teléfono desechable. Seguí a Javier desde las sombras de las tabernas de Triana. Lo vi entrar en bares de mala muerte en el Polígono Sur, reuniéndose con hombres de ojos duros y acentos marroquíes. Dinero sucio. Susurraban las calles. Carmen, meanwhile, lucía nueva joyería, asistiendo a galas en el Teatro de la Maestranza como si fuera la reina de Sevilla. Mi transformación fue gradual. Dejé la clínica bajo, según mi jefa, y me inscribí en el gimnasio de Ramón en las traseras de la Alameda. Él era un gitano de 50, con tatuajes de rosas espinosas y una risa que ocultaba dolores. Golpea como si quisieras romper el mundo, niña, me decía mientras yo descargaba puños en el saco. Aprendí Krav Maga, el arte de la defensa callejera, golpes precisos, derribos que dejan secuelas. No para matar aún no, sino para dominar. Paralelamente, estudié. Leí sobre psicología criminal en la biblioteca pública, sobre cómo el odio corroe al que lo guarda. Pero el mío era combustible. Hackeé el Facebook de Carmen contraseña, Jave4Ever, y vi fotos, ellos en Ibiza, riendo en yates que yo financié con mis horas extras. Lágrimas calientes rodaron, pero las sequé. Era hora del primer movimiento. Fingí una reconciliación. Llamé a Javier, necesito hablar. Por el bien de la familia. Quedamos en un café en la Plaza de El Salvador, bajo la giralda que vela por secretos. Llegó solo, con flores rosas rojas. Irónico. Elena, lo siento. Fue un error. Le sonreí, tocando su mano. Todos erramos. Pero dime la verdad, ¿desde cuándo? Dudó. Luego confesó, 2 años. Carmen lo sedujo en una cena familiar. Mi estómago se revolvió, pero mantuve la máscara. Ayúdame a superarlo. Le pedí. Dame acceso a tus cuentas, para ver si hay deudas compartidas. Tonto. Accedió. Esa noche, descargué extractos, transferencias a cuentas offshore, pagos a consultores que olían a blanqueo. El placer de la traición inversa fue eufórico. Anónimamente, envié tips a Hacienda de irregularidades fiscales en Ruiz y Asociados. Nada drástico, solo auditorías que lo mantendrían despierto. Javier empezó a beber más. Sus posts en LinkedIn fingiendo fortaleza. Carmen lo notó, mi hombre está estresado. Comentó en Instagram, con foto de ellos en la playa de Matalascañas. Pero el conflicto interno me carcomía. ¿Y si madre tenía razón? Perdonar, soñaba con ella. Su voz andaluza suave, la familia es sangre. Elena. Sangre. Sí, pero la mía pedía la ajena. La segunda fase de mi venganza fue un baile delicado. Como una sevillana en la feria, pasos calculados, giros inesperados. Con los datos de Javier. Contacté a un jeque freelance en un foro oscuro de la red, un chico de Granada llamado Nico, que cobraba en bitcoins y prometía discreción. Haz que parezca un robo interno, le instruí. Semanas después, emails filtrados circularon entre sus clientes, pruebas de sobornos a jueces para casos de custodia. 2 abandonaron el bufete, murmurando sobre traidores. Javier lo negó en una rueda de prensa improvisada, pero el daño estaba hecho. Su reputación, ese escudo de oro, se resquebrajaba. Carmen, siempre la oportunista, empezó a distanciarse. La vi en un restaurante en el Arenal, cenando con un empresario de aceite de oliva. Javi está acabado, le oí decir a su amiga. Reí sola en mi escondite. Un banco bajo los puentes del río. Pero el odio no era limpio, se mezclaba con celos residuales. Porque ella, siempre ella, la que salía indemne, aquí entró el personaje intermedio, mi prima Lola, la bohemia de la familia, que regentaba una tienda de esoterismo en Santa Cruz. Nos veíamos los domingos en la misa de la Capilla de los Marineros, fingiendo normalidad. Elena, pareces un fantasma.
me dijo un día, tocando mi mano fría. Le conté todo, menos los planes. Ella, con su collar de turquesas y ojos de bruja, me advirtió: la venganza es un boomerang, corazón. Golpea y regresa. Pero también me dio una poción hierbas andaluzas para el coraje y contactos, un detective privado, ex guardia civil, que investigó a Carmen por 500 euros. El informe llegó como un mazazo. Carmen no solo era amante, era cómplice. Había falsificado documentos para desviar fondos de mi cuenta conjunta durante el divorcio. Mi collar de perlas, vendido en una subasta en Madrid para pagar deudas de juego. ¿El aborto? Ella me dio una infusión calmante esa noche de la pelea, cargada de hierbas abortivas que compró en el mercado negro de Tánger durante un viaje de chicas. Mi hijo, mi pequeño fantasma, asesinado por avaricia. La PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenwebe me dolió físicamente, migrañas que me doblaban. Noches en que arañaba las paredes. En el gimnasio, Ramón me vio romper un saco de un golpe. Basta, Lucía. Habla o te rompo yo. Confesé, lágrimas mezcladas con sudor. Él abrazó mi rabia, en mi gente. La vendetta es sagrada, pero justa. No mates inocentes. ¿Inocentes? Ninguno lo era. El siguiente golpe fue personal. Invité a Carmen a mi apartamento, pretextando una herencia de madre. Llegó con cautela, oliendo a Chanel robado. Hermana, me alegra verte bien. Serví té de menta, con un toque de laxante para humillarla. Mientras charlábamos banalidades el tiempo, la feria, saqué el informe. Lee, dije. Sus ojos se agrandaron. El color huyó de su rostro. Mentiras. Javier me obligó. Mentiras. La grabé de nuevo. Su voz temblorosa admitiendo fragmentos: fue por dinero. Lo siento. La dejé ir. Pero no sin una advertencia: dile a Javier que el río se lleva todo. Esa noche, subió a redes una foto melancólica: familia rota. Pero el amor cura. Hipócrita. Yo, meanwhile, escalé, contacté a Mendoza, el socio de Javier, a través de Lola. Sé tus secretos. Le escribí anónimamente. Únete a mí o cae. Mendoza, un viudo gordo con debilidad por el coñac, mordió el anzuelo. En un encuentro en una taberna en el barrio de la Macarena, me contó todo. Javier lavaba dinero para el clan de los Pérez, narcos de la sierra. Quiere matarme por desertar, confesó. Aliado inesperado. Mendoza me dio acceso a archivos, pruebas irrefutables. El plan se expandía, no solo ruina personal, sino colapso total. Pero el costo emocional crecía. Soñaba con Javier como era al principio, el hombre que me llevaba a bailar saetas en Semana Santa. ¿Amor o ilusión? La duda me debilitaba, pero la empujaba al fondo. Arturo, mi primo policía, olfateó algo. Me llamó primo. Rumores en la comisaría. ¿Estás metida en líos con Ruiz? Mentí, solo cobrando lo mío. Él rió, pero su voz tenía filo. Cuidado, Elena. Sevilla es pequeña, y los muertos hablan. Muerto. Mi hijo era el muerto que hablaba, urgiéndome. El clímax se acercaba. Reservé la finca familiar en Carmona, pretextando una reunión para sanar. Javier aceptó, desesperado por estabilidad. Carmen, presionada, vino. Ramón me entrenó en simulacros: atar, interrogar, incapacitar. Recuerda el código: dolor, no muerte. Pero en mi corazón, la línea se borraba. Una semana antes, el primer conflicto legal, Javier me demandó por acoso. Su abogado, el mismo bigotudo, citó mis llamadas anónimas. Reí en la audiencia, fingiendo inocencia. El juez, un viejo andaluz con simpatía por mujeres solas, desestimó. Victoria pírrica.
Salí del juzgado con el sol en la cara, pero sombras en el alma. La venganza avanzaba, pero yo me perdía en ella. ¿Quién era Lucía? ¿Elena? La respuesta llegaría en sangre. Con Mendoza en mi re, el tablero se inclinaba. Nos reunimos en su villa en las colinas de Constantina. Un laberinto de olivos y piscinas que apestaban a cloro y secretos. Él, con un puro cubano entre dedos regordetes, me ofreció brandy. Ruiz es un lobo, pero tú eres pantera, señora Vargas. Le mostré la cinta de Carmen, sus ojos brillaron. Esto vale oro. Lo usaremos para presionar a los Pérez. Ellos lo quieren muerto por una deuda de 200.000 euros. El pacto fue sellado. Mendoza filtraría info a los narcos, haciendo que creyeran que Javier los traicionaba. Yo, a cambio, obtendría 1.000 libras de carne en privado. Pero la moral me pinchaba como espinas de cardo. ¿Convertirme en lo que odiaba? Lola me leyó las hojas de té, ve sangre en el río, pero también flores. Flores de venganza, quizás. Carmen, sintiendo el cerco, me buscó. Apareció en mi puerta al anochecer, con maquillaje corrido y un vestido que había sido mío. Elena, por favor. Javi me pega cuando bebe. Ayúdame a salir. Lágrimas genuinas, o eso parecía. Mi corazón flaqueó, hermana. Sangre, pero recordé el té abortivo. Sal sola, le dije. O muere con él. Cerré la puerta, oyendo sus sollozos en el pasillo. Esa noche, vomité la cena. No por veneno, sino por culpa. El entrenamiento con Ramón se volvió ritual. En el gimnasio, entre el hedor, sudor y linimento, practicábamos secuencias, un gancho al hígado, un rodillazo a la ingle, un corte con navaja para desangrar lento. Piensa en el después. Niña, me decía. ¿Qué queda cuando el odio se va? Nada, quería gritar. Pero callaba, canalizando en golpes que hacían crujir el aire. Javier, acorralado, recurrió a trucos sucios. Mandó flores anónimas rosas marchitas, luego amenazas veladas por mensajero para o te arrepentirás. Reí, pero el miedo se coló, y si Arturo no podía proteger, llamé a mi primo, necesito un favor. Cubre mis huellas. Él suspiró, estás jugando con fuego, Elena. Los Pérez no perdonan. Pero accedió, borrando mi IP de los hacks. El twist parcial llegó entonces, un paquete en mi puerta. Un USB con videos. No de Carmen y Javier, sino de mí. Alguien me había filmado en el gimnasio, en mis caminatas de vigilancia. De tanto esto va a la policía, decía la nota. Pánico. ¿Quién? Confronté a Lola, ella juró ignorancia. Ramón, imposible. Leal como un lobo. La paranoia me devoraba, dormí con el cuchillo bajo la almohada. Decidí acelerar. Envié la cinta de Carmen a un periodista de El Correo de Andalucía, anónimamente. Al día siguiente, titulares, escándalo en bufete, amante confiesa robo. Carmen, pillada en una gala, huyó llorando a flechis. Javier la repudió públicamente, no sabía nada. Mentiroso. Su carrera se hundía. Clientes huían como ratas. Pero el precio, mi salud. Pérdida de peso. Insomnio. Alucinaciones donde veía a mi hijo en las aguas del río, ahogándose. Mamá, para. La desesperación me llevó a una terapeuta gratuita en el Centro de Salud Mental Irónico. Yo, la enfermera. Ahora paciente. El trauma no se cura con venganza. Elena, dijo la doctora. Una mujer deja en con voz de miel. Su multiplica. La ignoré, pero sus palabras ecoaban. Mendoza llamó, los Pérez muerden. Mañana. Un accidente para Ruiz. No. Mío sería el golpe final. Organicé la reunión en la finca, email a ambos. Por el pasado. Por paz. Javier respondió rápido, ven. Hablemos.
Carmen, reacia, aceptó por presión. Noche antes, Ramón me dio una lección final: la verdadera fuerza es soltar. Lo abofeteé: no entiendes. Él sonrió triste: sí, niña. Perdí a mi hija por lo mismo. Historia que compartió: venganza contra un violador. Cárcel. Familia rota. Mi espejo. Dudé por primera vez. Al amanecer, conduje a Carmona. El paisaje andaluz desplegándose como un lienzo de Tene, campos dorados, cielo infinito. La finca, heredada de abuelos, olía a tierra húmeda y recuerdos. Colgué fotos de la boda en el patio. Yo radiante, ellos inexistentes aún en la traición. Preparé el vino con sedantes de mi kit de enfermera. Dosis para dormir, no matar. Ellos llegaron al mediodía. Coche alquilado polvoriento. Javier primero. Traje arrugado. Barba de 3 días. Elena, gracias. Abrazó. Pero yo me tensé como cuerda de guitarra. Carmen detrás, pálida. Bolso apretado. Hermana. La ignoré. Sirviendo vino. Brindemos por cerrar heridas. Bebieron. Charlando superficial, el tiempo. Sevilla congestionada. El sedante actuó lento, bostecios, párpados pesados. Los llevé al altar de piedra, atándolos con cuerdas de olivo. Despertaron aturdidos. ¿Qué coño? Gruñó Javier. Carmen gimió: Elena. No. Saqué el cuchillo, hoja brillando al sol. Por mi hijo, dije, cortando su corbata primero, simbólico. Luego, la palma de Javier. Sangre. Gritos. Narré todo: el correo, el té, los años de mentiras. Lágrimas mías se mezclaron con su sangre. Perdón, suplicó él. Amor, Deitant. Carmen intervino: fue él. Me obligó a todo. El odio se dividió, pero el twist mayor acechaba. El corte fue superficial, pero el dolor psicológico profundo. Javier aulló, sangre goteando en la tierra seca. Estás loca, Elena. Llamaré a la policía. Carmen sollozaba, ropes cortando su piel blanca. Por favor, hermana. Somos familia. Familia. La palabra me enfureció más. Familia es lo que matasteis. Reproducí la cinta en un altavoz portátil. Sus voces traidoras resonando en el patio: haz que pierda al niño. Javier palideció: eso fue. En caliente. Mentira. Lo abofeteé. Anillo de mi boda cortando su mejilla. Dime la verdad, o el siguiente corte es el cuello. Bajo presión, confesó pedazos: las deudas con narcos. Cómo usó a Carmen para distraerme mientras desviaba fondos. Pero el núcleo, el aborto, fue idea suya. Quería libertad, Elena. Tú y el niño. Me ataban. Mi mundo se fracturó. No accidente, no estrés, asesinato. El cuchillo tembló en mi mano, impulsé, rozando su arteria. Sangre arterial, brillante. Carmen gritó: Deitant. ¿Yo? Yo lo sabía, pero no participé. Otra mentira. La grabadora capturó su confesión anterior. Tú lo elegiste. Le espeté. Le corté un mechón de cabello. Simbólico. Pero ella se desmayó por terror. ¿El clímax se cocinaba? ¿Sirenas lejanas? No. Viento en olivos. Pero Arturo llegó, pistola en mano, alertado por GPS que Carmen activó en pánico. Suelta el cuchillo, Elena. Mi primo. Barriga jadeante. Ojos de traición. ¿Cómo? Javier balbuceó: llama. Ayuda. Dudé. El acero pesado. Ramóns palabras: suelta. Bajé el arma. Arturo desató a ellos, esposándome. Estás jodida, prima. Javier, vendado improvisado, me miró con odio puro: pagarás en la cárcel. En el coche policial de vuelta a Sevilla, Carmen en el asiento trasero. Me escupió: monstruo.
Monstruo. Sí, lo era ahora. La comisaría fue un borrón, declaraciones. Médicos forenses cosiendo la mano de Javier. No asesinato, pero intento grave. Abogado de oficio. Joven y inexperto. Me aconsejó Plibargan, confiesa. Reducis a 5 años. Pero no confesé todo. La cinta. Copiada. La envié a Mendoza esa noche desde un Benefón. Úsala. Él lo hizo, al día siguiente. El País publicaba extractos, abogado sevillano confiesa fraude y manipulación. Escándalo nacional. Javier arrestado por blanqueo. Mendoza testigo protegido. En mi celda temporal. H símbolo 1 de 1 y H símbolo 1 ADN me invadió. ¿Justicia o caos? Lola visitó, el río se llevó tu rabia. Pero trajo paz. No. Solo vacío. Sueños con mi hijo, bien. Mamá. Descansa. El juicio fue circo, flechis. Vecinos de Triana murmurando loca. Javier testificó. Vendado dramáticamente, mi ex esposa. Desequilibrada por el divorcio. Carmen. Victimizada, me aterrorizó. Arturo mintió por familia, estrés postraumático. Mi defensa, trauma. Provocación. Mostré correos. El informe del detective. El juez, severo, sentenció 3 años por lesiones. Suspendidos por 2 con probation. Libertad condicional. Pero bajo vigilancia. Salí cambiada. Sevilla me recibió con lluvia. Guadalquivir hinchado. Javier en ruina, bufete cerrado. Divorcio de Carmen por escándalo. Ella, sola, vendiendo joyas en mercadillos. Pero el twist final, meses después. Una carta de Carmen. Estoy embarazada. De Javi. Pero lo abortaré. Tú me enseñaste, la sangre no ata. Karma. Lloré. No por ella, sino por mí. La venganza terminó, pero las cicatrices perduran. La libertad condicional era una cadena invisible, reportes semanales a probation. Terapia obligatoria. Prohibición de contacto con víctimas. Volví al cuchitril en San Bernardo, ahora con barrotes mentales. Ramón me esperó en el gimnasio, bienvenida. Guerrera. Ahora, entrena para vivir. Golpes suaves. No letales. Yoga para el alma fracturada. Javier. Desde su exilio en un apartamento en Nervión. Demandó compensación. Por trauma psicológico. Decía su nuevo abogado. Rey en la corte, trauma, prueba esto. Mostré más evidencias. Ganando contrademanda por fraude matrimonial. Dinero, 50.000 euros. Suficiente para un nuevo comienzo. Carmen desapareció. Rumores, huyó a Málaga. Trabajando en un bar de playa. Vientre plano por su decisión. Lola me trajo noticias, está rota. Como tú. Rota. Sí, pero yo me reconstruía. Volví a la enfermería. En un hospital público en el sur. Curando extraños mientras sanaba heridas propias. El conflicto Societal estalló, un podcast viral sobre mujeres vengativas en Andalucía. Me pintaron como heroína o villana. Debates en TVE sobre género y justicia. Elena Vargas, víctima o verdugo. Entrevistadores llamaban. Rechacé. Pero el eco me alcanzó, mujeres en la calle me paraban. Gracias por mostrar fuerza. Internamente. La H símbolo 1 de 1 y H símbolo 1 ADN crecía. Terapia reveló capas, codependencia con Javier. Resentimiento hacia Carmen por eclipsarme. Perdónate, decía la doctora. Difícil. Noches. Caminaba por Triana. Flamenco sonando desde patios. Recordando madre, el odio envenena al portador. Mendoza prosperó, nuevo bufete. Testigo estrella. Me envió flores no rosas. Margaritas con nota, gracias por la lección. Arturo. Avergonzado. Me visitó, familia. Casi te pierdo. Reconciliación frágil. ¿Twist Joel, embarazada? No.
Pero adopté un cachorro. Un podenco rescatado. Símbolo de lealtad perdida. Lo llamé Río. La cadena se aflojó con tiempo. 2 años después. Sevilla en feria, luces, volantes, olores a churros. Vi a Javier de lejos, demacrado, solo. No acerqué. Mi victoria era silencio. Pero el pasado susurra. Un sueño recurrente, el cuchillo. Sangre. Mi hijo riendo. Despierto sudando, sabiendo, la venganza forja, pero no cura. Años pasaron como el Guadalquivir, lento, inexeable. Ahora, con probation cumplida, soy Elena Plena. Clínica propia en Triana. Especialidad en trauma perinatal, ayudando madres a no perder lo que yo perdí. Ramón y yo, amigos, él enseña mis clases de autodefensa para mujeres. Fuerza interna, digo. Ellas asienten, ojos como los míos una vez. Javier ruinado, trabajando como consultor freelance en Cádiz, solo. Carmen volvió, arrepentida, trabajando en la tienda de Lola. Nos cruzamos una vez en el mercado, hermana. Silencio. No odio, solo indiferencia la mejor venganza. El twist definitivo, una prueba de ADN, solicitada por curiosidad. Mi hijo no era de Javier. Fertilidad y sus suyas. El estrés real fue coincidencia. Cambia todo. No. La traición permaneció, mi rabia, justificada en su núcleo. H símbolo 1 ED1 y H símbolo 1 ADN. Sí, por el tiempo perdido. Pero gratitud, la forja me templó. En Sevilla, bajo la Giralda, bailo sevillanas sola, libre. La traición sangró lento, pero yo renací en acero. Fin.